Bueno, les doy la bienvenida. Sé que no han venido a verme a mí, han venido a ver la presentación de No Estimate, pero les quiero tomarme unos minutitos para agradecerles por estar presentes en este webinar, en este workshop en realidad, que vamos a estar compartiendo algo de No Estimate, algunas caras conocidas, otras un poquito más nuevas, así que un gusto verlos y verlas nuevamente. Mi nombre es Giada Gentil y soy referente del dominio de agilidad en capacitaciones de Kinetic. En esta oportunidad les quiero presentar a Lucio Dombal, quien es nuestro trainer de nuestra formación Scrum Master Advanced, donde se busca potenciar las herramientas de un Scrum Master y llevar a estos Scrum Masters a un siguiente nivel. Así que en esta oportunidad les traemos un poquito de esta técnica no estimates, que ahí ya vamos a ver si conocían, ¿no? Y es un poco polemizar al respecto, así que no digo más. Bienvenido, Lucio, muchas gracias por tu tiempo y todo tuyo. Bueno, gracias, Gui. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, para no repetir un poco lo que ya comenté, pasamos ahí a la primer slide. Y para los que venimos de hace unos cuantos años en la vida, tenemos la pastilla roja y la pastilla azul. Por ahí los más jóvenes van a decir, ¿de qué está hablando este tipo? Pero bueno, esta decisión, ¿no? De decir, ¿seguimos en un mundo donde estamos o nos movemos y vemos algo distinto? Eh, ¿Seguimos en la Matrix? ¿Seguimos estimando? ¿Seguimos metidos en los puntos de historia? O por ahí la idea es visualizar algo diferente, ¿no? Encontrar un mundo distinto que nos permita planificar con otra metodología, con otro proceso distinto. Lo primero que quería traer a la mesa es una frase que está al final de otra charla, de otra presentación, de estimaciones. No olvidemos que las estimaciones son incorrectas. Hay otra charla dando vueltas por ahí que termina con esto, ¿no? Decimos, las estimaciones son eso, son estimaciones. Y por definición son siempre incorrectas. Entonces, ese punto es nuestro elemento de partida. Bien, ¿quién soy yo? Me presentaron recién, Lucio Dombal es mi nombre, soy analista de la UTN, Scrum Master certificado por Scrum ORG, trabajé muchos años en Fiat, los últimos dos fue como Scrum Master, anteriormente Product Manager en otra empresa, y en este momento estoy tomando un rol también de producto en una empresa brasilera llamada Icomex. Como podrán ver en lo que viene hacia adelante, y los que por ahí algunos me conocen, teniendo algunas caras conocidas, soy un apasionado por la agilidad, me gusta lo que es trabajar en pos de ayudar a los equipos en estas dinámicas. Bien, avancemos. No estimates. Si googlean no estimates, hay mucha información al respecto, pero lo que no vamos a encontrar, porque esto es un conglomerado de mucha investigación, y sobre todo sobre el final, lo que vamos a tratar de generar es el cómo implementarlo, ¿no? Y el objetivo de esto, al final del día, es que ustedes puedan elegir la pastilla azul o la pastilla roja, es decir, ¿hacia dónde voy? ¿Voy y me quedo con lo que tengo? ¿O puedo experimentar, hacer un poco de empiricismo y trabajar con algo distinto un tiempo y ver cómo me va? La primera pregunta, y los invito a usar la manito de Zoom para votar, así vamos viendo cómo va la cosa. ¿Quién de todos ustedes creen que las estimaciones son necesarias? ¿Creemos que estimar es necesario? Tengo una mano levantada, dos, tres, cuatro. Yo te Bueno, voy si están viendo en las acá es otras porque... páginas. Ah, Sí, mirá, hay ahí tengo varios, más hay varios. páginas, claro. Ahí está. Sí, sí, hay Bueno, varios. En la segunda página hay tres, cuatro. yo estaba por decir que si están acá es porque creen que no es necesario, pero no, evidentemente es necesario de alguna forma, ¿no? Vamos a darle una vuelta a esta cuestión. O Ok, algunos se las piden. No sé si no saben si es necesario, pero tienen que cumplir. Ahí está, mira, claro, ahí dice Gite. esa es la otra opción, ¿no? Esa es la otra opción, que no es necesario, pero me lo piden.
¿Cuántos creen, bajemos las manos y vamos a levantarlas de vuelta, cuántos creen que las estimaciones pueden ser precisas? Yo tiré ahí un spoiler antes, pero bueno, en una de esas no creen en mi spoiler. ¿Cuántos creen que las estimaciones son precisas? O pueden ser precisas, no que sean. ¿No? Ahí, ok. Ahí ya los vende la cara algunos, ¿no? O sea, Sí, la sí, cara. estoy viendo caras, como, no. Bien. Y la última pregunta, ¿cuántos desean poder tener éxito en un proyecto sin necesidad de estimar? Ok, ahí está la varita A mágica, grito, ¿no? Ahí a está, grito. sí, sí, ahí, ok, excelente. Bueno, para eso estamos acá, para buscar esa forma, ¿no? De buscar tener éxito sin necesidad de estimar. Repasamos un segundo, porque acá está remarcado el por qué estimamos. Y en 5 de los 6 puntos está que nos ayuda a algo, ¿no? Nos ayuda a saber si algo es lo suficientemente pequeño para un sprint, le ayuda al product owner a ordenar el product backlog, ayuda al forecasting, ayuda al equipo a generar un entendimiento compartido, ayuda al product owner a determinar si vale la pena la inversión. Y por ahí al final dice que porque las estimaciones, porque un backlog sin estimaciones no es transparente, ¿no? Le está faltando información, no es lo suficientemente transparente. Entonces, en cierta medida, esto nos explica el por qué estimamos, ¿no? Decimos, che, algunos creen que es necesario estimar y probablemente esto esté explicando el por qué creemos que es necesario estimar. Acá, si alguno tiene algún comentario, los invito a levantar la mano, abrir micrófono. Quiero que sea lo más dinámico posible, tengan la libertad de expresar y de traer experiencias y lo que necesiten, ¿sí? Independientemente de lo que decíamos antes, porque estimamos, estimar no se trata de estimar en absoluto, digamos. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que no se trata de poner un número. Estimar va más allá de eso. Y es lo que buscamos generar, ¿no? Es lo que se busca. ¿De qué se trata estimar? Estimar se trata de crear la comprensión compartida de los requisitos y la comprensión compartida de la solución. Y la palabra mágica acá es comprensión compartida. A veces decimos que cuando los equipos tienen problemas para estimar, rara vez es un problema de estimación, sino es un problema de comprensión compartida. ¿Y por qué hacemos foco en esto? Porque como van a ver en lo que viene, dejar de estimar no implica, o no estimations, no implica simplemente dejar de estimar y vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? La comprensión compartida es súper importante. Entonces, el proceso de no estimates nos va a dar ciertas cosas. Entonces, estamos seteando bases para el diálogo posterior. Con el propósito de la estimación, decimos que usamos el proceso empírico de Scrum para capitalizar el cambio en lugar de controlarlo. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que con la estimación lo que estamos haciendo es control. A veces nos encontramos con que la estimación nos da ese micromanagement, nos da la necesidad de decir esto tiene que estar terminado para tal día y empezamos a gestionar en base a la estimación. Y nos olvidamos de la primera frase que estaba bien grande en la primera slide que decía, ojo que las estimaciones por definición son incorrectas, ¿no? Entonces decimos que las estimaciones precisas son imposibles. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas en su gestión, digamos, si en general son product managers, product owners o scrum masters, con presupuestos que parecieron ser una garantía y que después evidentemente no lo fueron? ¿Sí? Es así, ¿no? Esa cuestión de decir, estoy trabajando en un producto o en un proyecto y un área comercial fue con un presupuesto basado en estimaciones como una garantía. 7 meses. Y después pasaron cosas al medio y los 7 meses no fueron 7 meses y bueno, y las estimaciones en parte fueron eso, porque tomamos estimaciones incorrectas por definición como una garantía. Esta es importante. El tiempo que le dedicamos a la estimación es una forma de desperdicio. Y ya vamos a ver por qué. Y también vamos a ver un poco más adelante que no necesariamente la ganancia del no estimates es el desperdicio del tiempo de la estimación. Hay más cosas por detrás. Y el último punto, las estimaciones en sí son el resultado de una conversación necesaria. La conversación
el debate, la discusión, el conflicto que nos da esa comprensión compartida. ¿Sí? Ok. ¿Comentario, dudas hasta acá? Adelante. Entonces decíamos, la estimación es una forma de desperdicio. Esta frase lo resume los últimos dos puntos más o menos. La estimación a menudo es útil, las estimaciones a menudo no lo son. Cuando hablamos de la estimación, hablamos del proceso de estimar. Hablamos del refinamiento, hablamos de esas discusiones, hablamos del debate que se genera. Lo que a menudo no es útil es el planning poker, son los puntos, las horas, ni hablar las horas. Si hablamos de puntos de historia, ahí estamos un poquito más cerca del no tan útil. Si nos vamos a horas, ahí ya estamos cada vez más cerca del que no son útiles. Entonces decimos que si las estimaciones no son útiles, son un desperdicio. Ahí estamos descubriendo lo que dijimos antes. Cuando hablamos de Lean, que de ahí viene todo esto, y para el que por ahí no tiene bien en claro Lean, en un toque definimos Lean, tenemos dos tipos de desperdicios. Los desperdicios necesarios y los puros. Entonces, los necesarios hay que minimizarlos. Yo sé que es un desperdicio, sé que no me está dando el valor agregado o sé que no está dando nada para el producto final, pero es necesario. Ok, lo minimizo. Esto otro, que sé que es un desperdicio full, ok, lo tengo que sacar, tengo que eliminar. Mencioné Lean recién, entonces quiero hacer un snapshot ahí a Lean también rápidamente. Lean nos proporciona un método para hacer más con menos. Dice más y más con menos y menos, ¿no? Vamos a exagerar el más y el menos. Menos esfuerzo humano, menos equipamiento, menos tiempo, menos espacio, ofreciendo a los clientes lo que quieren exactamente. Y este concepto es súper importante, por lo que vamos a ver en 2 minutos más adelante. Lean es una filosofía que enfoca a eliminar los desperdicios para maximizar el valor del cliente. ¿Sí? Entonces la pregunta que acabo es, ¿qué valor le agrega al usuario final, no al product owner, no al equipo, no a un project manager, no a la organización, no al que va a hacer el budget? ¿Qué valor le agrega a un usuario final, una historia de usuario o tarea estimada? Y ahí alguno, si quiere, puede abrir el micrófono y hablar porque quiero escuchar sus voces. ¿Hay algún valor que le agregue una historia de usuario? ¿O qué distinto tiene para el usuario final si la historia de usuario está estimada o no? En mi caso, el CEO de la empresa vende por tiempo, entonces es una manera de más o menos calcular qué gasto van a estar invirtiendo, el cual no se respeta, y también aproximadamente para cuándo van a tener un producto, un entregable, que tampoco suele respetarse, pero les da, como vos Pero, bien dijiste, una falsa sensación de seguridad. ok, pero para el usuario final, no. Vos mencionaste el SEO, Para el usuario mencionaste. final, absolutamente ninguno. ¿Alguien tiene una idea distinta? Ok. Entonces, si aplicamos los principios de Lean en el contexto de la gestión de proyectos, podemos eliminar la actividad de estimar los tiempos y buscar distintas formas más ágiles, más efectivas de entregar valor. Eso es No Estimates. Es una filosofía para el desarrollo de software que cuestiona y elimina, en lo posible, el uso de estimaciones. Se basa en lo que venimos diciendo, ¿no? Que las estimaciones son inexactas, que pueden causar problemas a la gestión de proyectos. Digamos, no solo no aportan valor, ¿no? Nos dan esa falsa seguridad que planteaba recién Marcelo, de que en 3 meses lo vamos a tener listo, basado en estimaciones inexactas. Entonces, en lugar de enfocarse en estimar tiempo o esfuerzo, promueve la entrega incremental de valor, mejora la productividad del equipo, buscando eso, buscando entregar más rápido y con la menor cantidad de esfuerzo, al menos en estimaciones. ¿Está claro? Digamos, el proceso es, no busco estimar y lo que busco es generar valor. Entonces, necesito mucha claridad en las necesidades de negocio para poder ordenar mi product backlog
y saber que voy a trabajar en pos de ese orden, entregando lo que para el negocio más valor requiere, más valor genera. Tenemos dos de nuestros frases que tienen que estar pegadas ahí atrás, ¿no? En nuestras vidas. Colaboración con el cliente por encima de negociación contractual. Respuesta ante el cambio por encima de seguir un plan. Hay valores de la agilidad. No Estimates se centra en esto. ¿Por qué? Porque cuando estimamos, cuando nos ponemos a trabajar en estimaciones, lo que estamos haciendo, estamos generándolo para una negociación contractual. En general, está atado al lado derecho que queremos minimizar en vez de ir al lado izquierdo que queremos maximizar. Cuando estimamos, cuando buscamos horas, cuando buscamos tiempos, suele caer en eso, suele cantar en la necesidad del contrato, la necesidad de... Y nos olvidamos de la colaboración con el cliente. ¿Por qué? Porque si estimamos que hacer esta pantallita en el teléfono eran 5 puntos o 15 horas, y el cliente a modo de colaboración, ¿sabes qué? Necesito un cambio, ok, no, pará, ya está estimado esto, va a haber un cambio. Y ahí nos olvidamos de la agilidad, nos olvidamos del agilismo, nos olvidamos del empiricismo, nos olvidamos de los procesos de mejora continua, del feedback y del cliente como foco, para, entregándole valor a él, ¿no? Leo, ¿levantaste la mano? ¿Querés preguntar algo? Sí, gracias y buenas tardes. Yo tengo una consultita. Está buenísimo lo que decís, es súper válido y reabierto. Nosotros, por ejemplo, en los distintos equipos que acompañamos, les proponemos, ¿no? Que cada uno en función a la solución o a la herramienta que están construyendo, piensen en sus indicadores de éxito, sus outputs, sus KPI, poner el nombre que vos quieras. Y está buenísimo porque ahí es donde nosotros también de alguna manera argumentamos el valor, no solo que le damos al usuario, sino que también que le damos a nuestro negocio, ¿no? Como que el desafío es estar preparados para que en una review podamos responderle a alguien del negocio, che, ¿qué valor me está dando esto a mí a través de lo que construí? ¿No? Más allá de que el usuario lo haga en menos clics, en menos tiempo o que su experiencia sea más satisfactoria. Eso por un lado. Pero el tema es cómo ayudamos a los equipos a que de alguna manera, entre la visión del product owner y la capacidad técnica y tecnológica del equipo, ellos sean conscientes de cuánto esfuerzo le va a implicar eso y después en una conversación Sí. entre el valor del PO y la capacidad del equipo, lo reprioricen y lo pongan más arriba, lo metan en el sprint. No, hoy no se me ocurre otra cosa más que por puntos relativos, no para que esa métrica sea el fin, ¿no? Pero que sea un medio para generar una conversación en el refinamiento. Clarísimo. Ahí déjame avanzar un poco, que viene en el cómo. Más adelante vamos a hablar del cómo. El cómo nos da al menos, vamos a plantear al menos una forma, puede haber otras, Sí. planteemos al menos una y ahí vamos con el cómo. Pero sí, lo que buscamos es básicamente eso que planteas, ¿no? Pero tratando de evitar el proceso de discusión y el proceso de esa... el número, por ahí, esto es algo que también hablamos y que yo hago mucho foco en este taller de estimaciones. En el taller de estimaciones muchas veces decimos que usar t-shirt en vez de usar puntos nos aleja del número, que el número nos da la falsa certeza de las horas. Es muy fácil confundir 5 puntos con 5 horas o 5 puntos con 5 días. Entonces a veces la recomendación es usemos t-shirt, que me aleja de eso y es más similar a un proceso, digamos, para trabajarlo de manera comparativa y no caer como siempre en las horas. Dame un toque, en 15 minutos llegamos al cómo y si el cómo no llena tus expectativas, dialogamos un poco más. Está bueno porque me seducís para que siga, así que compro. Es en la Gracias. próxima temporada. No, el cómo lo vamos a dar en el curso, no, mentira. Hoy cerramos, hoy cerramos. Gracias, Marcelo, ¿querés gracias. preguntar algo? Sí, te quería hacer una consultita, quizás por ahí se puede ver más adelante, pero me parece que está muy relacionado. Vos recién indicaste de que justamente lo que es la estimación no le termina aportando ningún tipo de valor al cliente final, en eso coincido,
Pero en el caso del desarrollo de software, en realidad a nosotros somos una software factory y viene un intermediario, una persona que quiere hacer una página web y esa persona, si bien no le llega al usuario final, necesita de esta estimación justamente para hacer cálculos de costo y pseudo entregables. Entonces yo entiendo que Lean se creó, o sea, estaba basado en manufactura, donde por ejemplo, no sé, armó un auto y el cliente final es el cliente final, no hay un intermediario. Sí. ¿Cómo hago para satisfacer al intermediario que No, quiere saber cuándo y con cuánto? entrega de valor, con entrega de valor, es garantizando, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y acá es donde eh, hace foco la colaboración con el cliente, que el cliente sienta que estás colaborando con él y que sea un win-win esa sociedad entre cliente y software factory, ¿no? Porque es la sensación de seguridad que mencionaste antes. El cliente dice, yo necesito esto. Ok, ¿lo necesitas? Si lo necesitas, y yo te lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Y ya charlamos en el cómo es lo más rápido que pueda. Al menor costo que pueda. Mi objetivo no es estafarte, sino darte soluciones. Entonces, si nosotros nos basamos en la colaboración con el cliente, yo sé que los contratos ágiles todavía es parte complicada de los procesos, todavía esa cuestión de los contratos ágiles y la negociación con el cliente en agilidad, creo que es la parte más compleja que tienen hoy las software factories junto con los clientes. Entonces, hay que trabajar en eso, pero no dejemos que un obstáculo nos impida visualizar algo distinto. Y ahí viene lo otro, digamos, respuesta ante el cambio por encima de un plan. Cuando estimamos, es lo que dije hace un minuto, es generar un plan. Y ese plan me está haciendo peso sobre el lado derecho que quiero minimizar. Yo lo que quiero es respuesta al cambio. Te estimé esto en 5. ¿Sabes qué? Lo empezaste a hacer, pero cambiame esto. No me sirve, cambió el mercado, no sé. Dolarizamos la economía y lo que te pedí ya no me sirve. Ok, cambiemos. Al toque, rápido. No es que me vuelvas a estimar, recotizame, porque ahí te fuiste al lado derecho de la frase, ¿no? Y estás haciendo peso sobre el lado que no quiero hacer peso en el izquierdo. Entonces, No Estimation hace fuerza en estos dos elementos, en colaboración con el cliente y en respuesta al cambio. ¿Cómo funciona? Ya acabamos un poquito en cómo funciona. Porque cómo funciona es, le vamos a dar un poco de cabeza también a eso. Se basa en seleccionar el trabajo más importante que se necesita hacer. O sea, vos cliente llegaste acá, ¿qué es lo primero que necesitas? ¿Qué es lo más importante? A ver, si para vos es lo más importante y no debería importar en cuánto tiempo o qué esfuerzo necesito para hacerlo, es lo más importante que necesitas. Con esto, tu negocio va a prosperar, tu negocio va a captar más clientes, tu negocio va a generar más ventas. Sumado Lean, vamos a decir que lo vamos a hacer de manera más liviana posible, vamos a decir que lo vamos a hacer en los mejores tiempos posibles, vamos a tener feedback inmediato, vamos a hacer mejora continua y lo vamos a mejorar constantemente, ¿no? Digamos, yo por mi lado digo, lo hacemos, enfoco al cliente basados en Lean, y por otro lado, el negocio me dice, esto es lo que más valor me da. En mi cabeza está, y estuvo también, y está en la de todos ustedes, imagino, que el valor muchas veces viene dado también por el costo, ¿no? Viene porque hemos calculado business case y hemos calculado análisis de costo-beneficio toda nuestra vida, diciendo, ok, esto me va a generar 10 de más, 10 de ingreso y me cuesta 10. Ok, listo, en un año la división, el cociente me da 1, en un año recupero lo invertido y después de allá es ganancia, sí. Ahora, si me va a dar 10 y me sale 50 hacerlo y necesito 5 años, ok, sí que en la cabeza de todos ustedes está eso. Pero de nuevo, vamos a hacer foco en valor. Si el cliente dice, esto es lo que necesito, es porque realmente lo necesita y tiene que ser su prioridad. Lo que sigue es dividir el trabajo en partes neutrales al riesgo. ¿Cómo vimos el trabajo en partes neutrales al riesgo? Lo vemos en un ratito. Pero vamos a tomar una historia y vamos a tratar de trabajarla. Vamos a tomar la necesidad del cliente y la vamos a ir cortando en pedacitos. ¿Cómo nos comemos un elefante? En pedacitos chiquititos. Entonces, en el proceso de refinamiento, en el proceso de generar conocimiento compartido, entendimiento compartido de la solución y del problema, vamos a dividir el trabajo en partes neutrales al riesgo. Lo que sigue es desarrollar, iterar y refactorizar. Iterar y refactorizar me suena a pair programming, pero sí, es iterar y refactorizar. Entregué, itero, pruebo, te gustó, presento, si hay que cambiar algo, refactorizo y, vuelvo a tomar la historia, vuelvo a tomar el trabajo si es necesario. Sí, Gustavo.
Sí, ahí lo que se me ocurre es que el cliente tiene que entender muy bien lo que significa refactorizar y el tiempo extra que le puede costar, ¿sí? Entre que uno entrega algo rápido, que satisface el valor, y a lo mejor en la siguiente iteración, que a lo mejor no hay tantos cambios, uno empieza a meter refactoreo y bueno, el cliente también tiene que entender el costo en desarrollo, en regresivos y un montón de cosas ya de software, Ahí, y ahí es donde participar de pones en eso. la balanza, claro, ahí es donde pones en la balanza la entrega temprana para validación del negocio, si es que efectivamente esto que vos pensabas que era tu elemento de que te generaba más valor, lo es. Entonces, entregando rápidamente partes neutrales al riesgo para poder usarlo y fallar rápido, que decimos siempre, fallemos rápido, estás valorando o estás evaluando si efectivamente ese elemento elegido, ese PBI elegido, era el que más valor le agregaba, ¿no? Claro, claro. Es algo Digo, que ya lleva acá, implícito que lo, perdón, Lucio, disculpa, sí, para cerrar la idea de mi cabeza, es algo que ya lleva implícito, que es un entregable parcial que lo tengo que mejorar sí o sí, ya lo lleva implícito, porque es difícil que si lo hago rápido lo haga extraordinariamente bien, seguro que algo le voy a tener que hacer el mal. objetivo, claro, el objetivo es entregar el valor lo más pronto posible, lo más temprano posible. Digo, y acá, de nuevo esto, ¿no? Se busca mostrar la píldora azul y la píldora roja y que con toda la información podamos decidir hacerlo o no. Yo no estoy acá para convencerlos de nada, pero es más, en la mayoría de mis proyectos estimaba. Entonces, digo, es una decisión que se toma y a veces es un riesgo y por ahí lo tomamos con un solo equipo y hay un equipo que sale con no estimates y ve cómo funciona, experimenta, trabaja. Las retrospectivas son muy fuertes, muy importantes ahí, pero bueno, nada, no me quiero adelantar a ese debate. Digo, entonces, seleccionamos el trabajo, lo dividimos, desarrollamos, iteramos y refactorizamos. Eh, Acá el yin y el yang, digamos, ¿no? Y la última vez que presenté esto dijeron, ¿qué tiene bueno y malo? No, no es bueno y malo. El negro es estimaciones y el blanco es no, digamos. En todas las estimaciones hay algo de no estimaciones y en las no estimaciones hay algo de estimaciones. ¿Por qué? Porque en los procesos de estimar no van a seguir, el refinamiento va a seguir, las discusiones del equipo para revisión de las historias y el trabajo va a seguir, el split de las historias es fundamental. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a minimizar aquello que no genera valor, vamos a maximizar métricas. ¿Para qué? Para que con las métricas podamos tomar decisiones, fomentamos la entrega continua de valor lo más liviana posible y continuamos con los procesos que nos dan compresión compartida. El refinamiento, ¿no? El refinamiento sigue. Leo, o Sí, Leonardo. disculpa. Digo Leo, yo ya te puse el apodo, pero dale. Sí, está perfecto, Leo, Lea, yo lo capto. Che, te vuelvo a preguntar, te pregunto en realidad, por ahí me lo vas a contestar más tarde. Me imagino por todo esto que estoy viendo ahora, eh, que el nivel de madurez del equipo debería ser relativamente medio alto. Quizás para empezar un estimates viene bien y una vez que ya entran en esa zona de confort los desafías con un no estimates. No sé si es para el Suena en el lógico. no sé si esto es para el you, ¿no? Suena muy lógico, sí. Suena muy lógico, es complejo y cuando veamos un ratito más adelante cómo vamos a hacer roadmaps, vamos a ver que sí, que por ahí es súper lógico lo que decís. Arrancás estimando con estimaciones, story points y demás, y después podés cambiar. O si arrancás con un equipo que viene con, digamos, bien senior y con una dinámica que salió de otro proyecto y conoce sus bondades y sus problemas, capaz que podés arrancarlo de cero. Bien. Eh, Está la pregunta, ¿no? La pregunta que nos hicieron los managers, la pregunta que me hizo el jefe. ¿Y cuánto me va a llevar? O la pregunta que me hizo el cliente. ¿Y cuánto me va a llegar? Y acá hay dos frases que nos ayudan con esta cuestión de la falsa seguridad. La ley de Parkinson, que dice, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización. Si a vos te dieron 5 días para hacerlo, y te vas a tomar los 5 días. Y bueno, después está la ley del estudiante que dice que lo va a empezar a hacer el día anterior, ¿no? Pero bueno, no importa. Vamos con la de Parkinson, que es la que está ahí. El trabajo se expande, que si no tenemos estimaciones, y lo vas a hacer lo más rápido posible. Bueno, equipos maduros, equipos que están comprometidos y demás, ¿no?
Y un corolario de la ley de Parkinson nos dice que el trabajo se ajusta para encajar en el tiempo que le damos. Entonces, si nosotros estamos dando tiempo, si estamos... Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de puntos, no estamos hablando de tiempo, ¿cierto? Decimos, che, estamos hablando de puntos y el tiempo se nos va. Pero de nuevo, ¿no? Rara vez los equipos tienen que tener bastante madurez para desterrar de sus cabezas los tiempos. Entonces, decimos, con esto buscamos desterrar, buscamos quitar la ley de Parkinson y que el trabajo no se expanda porque no le damos tiempo, no le vamos a decir, tenés 5 días para hacerlo. Estos son los elementos que el equipo se comprometió para hacer. Muchachos, vamos a hacerlos. De nuevo, ¿y cuánto me va a llevar? Y acá viene esta cuestión, ¿no? ¿Qué metemos al sprint? Decimos, el timeboxing está siempre, en Scrum está por todos lados, es un gran aliado de Agile o de Scrum. También lo es para no estimates. Nos obliga a desglosar el trabajo en partes neutrales al riesgo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Reducir las tareas o tratar de atomizar las tareas que el equipo va a trabajar en entregables que se saben más o menos qué tiempo puede hacer para saber qué poder descartar y cómo ordenarlo, ¿no? Digo, porque estuve en una charla donde presentaba, no era no estimates, pero realmente la charla era hagamos Scrum sin estimaciones. Y el hagamos Scrum sin estimaciones era, ok, partamos las historias a historias de un día. Y lo primero que pensé yo, y están pensando ustedes seguramente, fue, ok, estás estimando, estás haciendo historias de un día y básicamente estás estimando por detrás. Ok, pero el objetivo de esto no es estimar historias de un día, es estimar historias o estimar trabajo neutrales al riesgo lo suficientemente pequeños, no me importa si es de un día, de 2 o de 3, pero tienen que ser pequeños y neutrales al riesgo, que cuando esto se haga a lo largo del tiempo, ley de los grandes números, digamos, vamos a tener una estandarización. Digamos, vamos a decir, no voy a tener una historia de 20 puntos, una de medio, una de 13. Voy a tener todas historias que si las tuviese puntuado, iban a ser de un punto, de dos, de tres, y no más de eso. Entonces, esto me da que no tengo, a la hora de hacer una cura y a la hora de analizar, no tengo extremos. ¿Sí? Entonces, me permite utilizar la matemática para hacer lo que todos queremos hacer, que es un roadmap. Y estimar qué es lo que podemos meter dentro de un sprint. Y ahí sí estimamos. Y lamentablemente la estimación va a quedar, no en la historia, sino en el qué podemos meter en el sprint. Y acá es el cómo. Y está nuestro amigo Doctor Strange ahí diciendo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo? Y ya van a ver por qué está Doctor Strange. La guía nos dice que solo lo que ya sucedió puede usarse para la toma de decisiones con visión de futuro. Si hablamos de puntos de historia, nos estamos basando en algo que ya sucedió. Decimos, esta historia era un 2, entonces las nuevas que son similares van a ser un 2. ¿Sí? Nosotros, o esta que es el doble de la anterior va a ser probablemente un 5 o un 3. No me digan un 4, por Dios. Pero nos estamos basando en algo que ya sucedió. Ok. No estimates, o esta técnica que vamos a proponer para poder usar no estimates, se basa en lo que ya sucedió. Y de ahí es que, lo que decía Lea antes, por ahí pueden empezar con los equipos que ya están trabajando con estimaciones y en cierto momento cambiar. O no. Y en el o no, ya lo charlamos en un rato también por qué. Método Monte Carlo. Si tenemos estudiantes de la Facultad de Ingeniería, ingenieros en sistemas, por allá por tercer año, en una materia vieron método Monte Carlo. Yo también dije, esto no lo voy a usar nunca en mi vida, ¿para qué me estoy quemando las pestañas aprendiendo esto? Ok, de repente el método Monte Carlo es la solución a todos mis problemas. El método Monte Carlo es una técnica de submisión estadística basada en el azar, viene del nombre del casino Monte Carlo, no tiene mucho sentido, no agrega valor, es desperdicio a esta presentación, esa parte, pero no importa. Y lo vamos a utilizar para mejorar el forecast en base al throughput. ¿Qué es el throughput? ¿Sabemos qué es el throughput? Si alguno no sabe, levante la mano y lo contamos. Bueno, tenemos al menos uno que levantó la mano, entonces vamos a explicar. Throughput es la métrica que nos da sobre al final de un sprint o al final de un ciclo,
es la cantidad de elementos entregados. ¿Sí? Es la cantidad de ítems que entregué. Nosotros hablamos de velocidad normalmente en Scrum. Scrum es una métrica similar al throughput, pero está basada en la estimación. Y salvo que alguno levante la mano y me diga lo contrario, nadie reestima al final del sprint, ¿no? ¿Alguno reestima al final del sprint? Estimé 5. Hice mi desarrollo y cuando hice mi desarrollo, ¿sabe qué? Me llegó el doble, era un 8. Vamos a ir a cambiar la historia, vamos a poner un 8. ¿Para qué? Para que la velocidad me dé bien, porque yo estimé un 5 y en realidad hice más. ¿Alguno lo hace eso? No, qué suerte, porque es doble desperdicio, ¿no? Lean se le caen los pelos a, porque vas a estar 2 veces perdiendo tiempo estimando. Entonces, la velocidad basa su métrica en un dato que por definición es incorrecto. ¿Nos sirve? Sí. ¿Podemos sacar cosas de la velocidad? Sí. Pero se basa en un dato que es incorrecto. Throughput es realidad, es certeza. Es lo que nos dice la guía. Son eventos reales del pasado que nos van a ayudar a tomar decisiones del futuro. Terminé 15 PBIs. Listo, no hay una estimación, no hay nada ahí en medio que me diga que los 15 PBIs son 15. Y si esos 15 PBIs se cumplieron con la regla de ser partes neutrales al riesgo, vamos a saber que son medianamente del mismo tamaño, entonces tengo una estandarización. No digo que son iguales, tengo una estandarización más o menos parecida. ¿Qué hace Monte Carlo? Monte Carlo tengo una definición de un problema. A esta altura es esto que estamos definiendo. La definición es, necesito saber cuánto voy a hacer hacia el futuro. Genero un modelo matemático. Para estos 2 pasos, Google, ChatGPT o Bard o quien quieran, pregúntenle y te va a decir, bajaron la planilla de Excel para ejecutar Monte Carlo y en 10 segundos la tenés en tu máquina y podés ejecutarla. Tercer paso, generación de muestras. Con esta planilla o con algún sitio web, o hay add-ons de Jira que funcionan fantástico con esto, que te toma la información directamente de tus proyectos. Van a generarse muestras. ¿Qué necesito para generar las muestras? Necesito información de mi throughput de entre 2 y 6 meses. Lo que va a hacer Monte Carlo con esto va a generar 10.000 muestras aleatorias tomando la información que yo le presento. Y acá pongo un paréntesis. Hablamos de que podemos empezar con estimaciones con stall points, o estimaciones con tiempo, o estimaciones con lo que quieran, y después de cierto tiempo, 2 meses, no puedo hacerlo antes de 2 meses, usar Monte Carlo. Y la pregunta que hago es, para generar velocidad, con sprint de 2 semanas, ¿cuánto tiempo necesito al menos para tener una métrica que sea aceptable? Doy una pista. 3 sprints, ¿no? Normalmente la velocidad es el cociente de los últimos 3 sprints. Entonces ya necesito un mes y medio para decir que voy a obtener una velocidad que sea más o menos aceptable. La del primer sprint rara vez lo es. Si alguno tiene un primer sprint que después tiene velocidad constante con los otros, nada, es porque el equipo venía trabajando antes probablemente. Y si la del primer sprint normalmente es una velocidad que se nos escapa, estamos en la misma situación. Necesitamos 2 meses. Y ni hablar si tenemos sprints más largos, ¿no? Y Entonces, eso asumiendo que estamos poniendo puntos relativos de historia desde el sprint 1, ¿no? exacto. Que estamos poniendo puntos relativos de historias del Primo 1 y que del Primo 1 ya tomamos nuestro pivot de manera más o menos consciente y después no tuvimos que corregirlo sobre la marcha. Digo, entonces, entre 2 y 6 meses de data, se ejecuta el modelo y se hace revisión de resultados. Con esa revisión de resultados, que la vemos en 10 segunditos, nos va a dar niveles de confianza. Por eso digo, vamos a terminar estimando cuántas historias metemos al sprint, porque vamos a tener un nivel de confianza. Monte Carlo me va a decir, con un 95% de confianza, bien conservador, podés meter X cantidad de historias. Con un 85, con un 70, con un 50, con un 20. Entonces yo voy a tomar decisión, yo, el equipo, no lo voy a tomar yo, lo va a tomar el equipo la decisión de ver cuántas historias incluye el sprint basado en esta tablita. Quiero ser conservador, quiero ser muy conservador, al principio probablemente lo sea, y en la medida que avanzo en
en el tiempo y en la madurez del equipo pase a ser menos conservador. Entonces el equipo toma decisiones en base a métricas, en base a matemáticas, en base a algo que sucedió en el pasado y que me da la pista de qué hacer en el futuro. Un ejemplo. Monte Carlo me puede entregar este resultado que me dice, de acuerdo a la cantidad de historias que tenés en el backlog, la cantidad de historias que me propusiste que vas a necesitar terminar, si no me equivoco acá son 100 historias, te dice, por acá podría llegar a terminarlo. Por acá es baja la probabilidad que lo tengas terminado. En lo rojo obviamente no lo vas a terminar. Y ya en lo verde tenés altas chances de terminarlo. Y en el verde oscuro, nada, si no lo terminaste ahí es porque nada, pasaron cosas, digamos, un terremoto. Esa es una forma de verlo. Tengo 100 historias. Tengo 100 historias de usuario, tengo 100 PBIs, ¿no? Vamos a hablar más neutro. Tengo 100 PBIs. Y esta es mi historia. Esto es lo que pasó en los últimos de 2 a 6 meses. Ejecuto el proceso y el proceso me va a decir esto. Me da el roadmap que me pidió mi jefe, me pidió el manager, el dueño de la empresa, o voy a terminar todas estas historias. Después, ¿cuáles elijo? Y bueno, las que voy a elegir son las que más valor le dan al negocio. Entonces, de esas 100, ok, sentémonos, elijamos la que más valor le dan al negocio. O si no, la curva la puedo analizar de otra forma. En base a los datos proporcionados, se van a generar estas muestras y me va a decir cuántas historias puedo terminar por sprint. Si yo solo quiero, ahí te digo qué voy a hacer en el próximo tiempo. Ahora, si yo lo que digo es, ¿cuántas historias puedo meter en el sprint? ¿Cuántos PBIs puedo meter en el sprint? Ok, con un 95% de probabilidades de éxito, siendo muy conservador, puedes meter 55. Con un 85%, es un poco más difícil que se dé, puedes meter 66. Con un 70, 75. Con un 50% puedes meter 86. O sea, no veo, está muy chiquito. Entonces, dependiendo del modelo del equipo, dependiendo de los riesgos que quiero tomar, dependiendo de un montón de factores, trabajando con el product owner, trabajando con stakeholders, ok, necesitamos meter todo esto. ¿Qué nivel de riesgo queremos tomar? Y es el trabajo que vamos a poder hacer. Después pasan cosas, ¿no? Tengo bloqueos, tengo todas las cosas que suceden dentro de los sprints que pueden llegar a ser de que esto no suceda. Pero, como trabajo con datos reales, esos bloqueos, esos inconvenientes, esas cuestiones que suceden en todos los equipos, están dentro de la muestra. Yo la información que le di a Monte Carlo para que Monte Carlo me diga esto, tiene incluido que en esos 6 meses, o de 2 a 6 meses, pasaron cosas y algunos PBIs me quedaron bloqueados y no terminé el sprint, que tuve carryover, todas esas cosas sucedieron. Entonces, como todas esas cosas sucedieron, están en base a este análisis, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, acá está un poco maximizado el dato. Me hubiese servido recién, así no tenía que hacer zoom con mis ojos. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo lo ven? Necesito una voz, una voz en mis oídos. Interesante como mínimo. Ok. Hay que Bueno, empezar a probarlo. bueno. Bueno, Atrapante, prometedor. es la idea, es experimentar, ¿no? Diferente. ¿Me repetís cuánto tiempo necesitaría el equipo para tener esa muestra que sea representativa con el modelo Monte Carlo? ¿2 a 6 meses dijiste? Los datos son de 2 a 6 meses, es decir, de 4 a 12 sprints. Mientras más datos le pongas, la muestra va a generar valores más representativos, ¿no? Pero de 2 a 6 meses. Considera que más de 6 meses ya la historia es demasiado antigua y dejó de ser válida, y menos de 2 meses son solo 3 muestras, entonces por ahí se complica. Y Si eso haces asumiendo, sprint a la semana, que cada PBI es homogéneo en cuanto a la minimización del riesgo, digamos. esa es una base, digamos. Minimizar el riesgo de los PBI, hacer PBI neutrales del riesgo. Tengo que ir a tijera, recorte y achiquemos el trabajo, sí.
exactamente. Y todo eso que no haya podido ser estimado o que tenga dependencias que quizás a uno nos excede fuera del equipo, todo eso lo dejaremos ahí bien prolijito, detallado en el backlog para más adelante. Sí, a mí me gusta trabajar con un board Kanban previo al sprint para el product owner y voy teniendo en columnitas y en estados las cosas que están ya amigables para el equipo, digamos, y aquello que estamos trabajando. Entonces Bien, ahí podés filtrar tranquilamente lo que ya está spliteado, vamos a inventar un verbo, lo que ya está cortado. bien. Pero para eso, Y las sí, características de los PBI podrían ser tanto historias de usuario, es decir, un resultado que le voy a poner sobre la mesa al usuario en la review, así como también, por ejemplo, esas historias técnicas o de Spike que el equipo necesita relevar previo al desarrollo. ¿Entra todo en la misma bolsa? entra todo en la misma bolsa. Sí. Bien, Y bien. me dijiste una palabra mágica ahí, distintos tipos de historias, distintos tipos de PBIs. Ah, miren dónde está throughput. Me la dejé lejos. Ok, esto es throughput. Debería estar un poquito más antes en la. Yo estaba seguro cuando dije, les cuento que es throughput, estaba seguro que estaba en las diapositivas. De última, tomen un snapshot de acá. Eh, Esta es una métrica de throughput, ¿no? Ahí vamos midiendo la cantidad. Por un lado, medimos el ratio de entrega, se me fue el nombre. El porcentaje de planificado versus entregado, y por otro lado, medimos cuánto entregué. A mí me importa saber cuánto entregué. Eh, entonces, bueno, tomen el snapshot si quieren. Esto es throughput, que lo expliqué hace un ratito. Y ahora lo pusimos a Doctor Strange antes y ahora vamos a poner a Spider-Man. Necesitamos, dijimos, PBIs neutrales al riesgo. Y ahí Lea dijo spikes. Ok, con el método Spider, que lo describimos rápidamente ahora, vamos a poder partir las historias con una técnica, ¿no? Entonces esto nos da una técnica para apoyar. Digo, yo les presento no estimates. Eh, Luego les digo, para poder hacer un roadmap con no estimates, y eso ya no es parte de no estimates, es cómo ejecutar no estimates, podemos usar Monte Carlo. Y por otro lado les digo, ok, para ayudar a no estimates y cumplir con esto de partes neutrales de riesgo, está esta técnica, está este método. ¿Sí? No forma parte específicamente de no estimates, pero es el cómo, el qué lo tenemos, el por qué lo vimos al principio, y esto sería el cómo, es una propuesta. Si pensamos una pasarela de pago como un proceso de checkout en una tienda, pasarela de pago. Tengo un descuento, puedo pagar en efectivo, puedo generar en efectivo en un Rapipago que me va a generar un cupón, puedo pagar con Visa, puedo pagar con cripto, puedo pagar con American Express, puedo hacer una transferencia, puedo escaparme sin pagar, no sé, puedo hacer un montón de cosas ahí. Cada parte de ese proceso es una historia enorme, un 8, un 13, o un 20, o un 40, ¿no? O en una de esas me van a decir, che, esto es un 100, partila. Digamos, si el equipo está ahí, va a decir, esto es imposible, no puedo estimar eso. Ok, para eso usamos Spider. Spider es la S, la P, la I, la D y la R de las iniciales en inglés de cada una de las cinco puntas con las cuales voy a partir una historia. Primero, le había dicho spikes. Vamos al ejemplo de pasarela de pagos. El equipo nunca, jamás trabajó con cripto. Y hay y en la historia dice, ok, como dije recién, quiero pagar con criptomonedas. Ok, che, equipo, partamos esto. ¿No? Si lo fuiste a estimar, no, eso es un 20 también. No, si nunca lo hicimos. Ok, hacemos un spike. Una prueba de concepto, una investigación, entonces al equipo se le genera una historia, una tarea, para que investiguen. El output genera valor para la historia, genera valor para el usuario final, y me vas a decir, y no, Lucio, me estás contradiciendo. Ok, sí, yo dije, había algunos weights, algunos desperdicios que se minimizan, otros se eliminan. Bueno, estos son los que tenemos que minimizar. La mejor forma de minimizar esto es, ok, anda a estudiar, fíjate cómo se hace, no metas mano porque sí, y eso es un spike. Una prueba de concepto. Cuando volés con la prueba de concepto, probablemente puedas tomar esa historia y desglosarla todo lo necesario. Y vas a hacer historias neutrales o PBIs neutrales al riesgo, porque ya sabes de qué estás hablando. Si hoy te pregunto y nunca lo hiciste,
No tenés idea. Entonces, spikes es una forma de partir PBIs complejos. El otro es paths, rutas. En un momento dije, ok, pago con Visa, pago con American Express, pago con Master, genero un cupón de pago, ok, transferencia, listo. Partamos la historia en rutas y prioricemos, ordenemos, elijamos las que para el negocio generan más valor. ¿Cuántas veces el negocio pagaron en cripto? Jamás, nunca. Ok, listo, va al fondo de la pila. Lo voy a hacer, sí, pero no, será una mejora para más adelante. ¿Quién tiene American Express? El 2% de los clientes. ¿Quién tiene Visa? Y el 95%. Listo, ok, prioricemos Visa. Hagamos un PBI que sea para pagar con Visa. Separo eso y eso va a ser una parte neutral al riesgo suficientemente pequeña y que genera valor al negocio. El que sigue interfaces. Pensemos que estoy haciendo una app y es para Argentina. Ok, el 90% de los usuarios, una app para, no sé, pensemos, no quiero sesgar, pero el 90% de los usuarios de mi app usan Android. Listo, ok, prioricemos Android. Puede ser nativo Android y iOS y tengo el 90% de acuerdo a las métricas que tengo de que son usuarios Android, y bueno, prioricemos Android. Y luego y voy a hacer dos PIs, uno para Android y otro para iOS, y voy a trabajar primero en el de Android. O en su defecto, vamos a pensar en un software administrativo. Tengo una pantalla de carga. Listo, ¿puedo tipear o puedo hacer un upload? Listo, ok. Primero hagamos el upload masivo porque sé que el usuario tiene un Excel y que puede cargar en el Excel y lo sube. Y después le pongo la carga manual. Esos son interfaces. Entonces voy a partir la historia en partes neutrales al riesgo, dividiendo, minimizando el tamaño, dividiendo por interfaces. Cuando hablamos de interfaces son todas estas posibles formas de mostrarle al usuario o procesos de carga. ¿Ok? ¿Hasta acá? Lo que sigue es data. Data es, estoy proporcionando información o estoy pidiendo que me carguen información o estoy generando formularios. Ok, voy a minimizar a lo que genera valor en este momento y probablemente desde luego agregue más data, ¿no? Voy con lo básico. Y lo que tiene que ver con reglas, en el ejemplo de la pasarela de pagos, dije, ustedes tienen bien, ingresos o descuento. Ok, eso es una regla. Ahí hay un algo más. Ok, puedo empezar sin el descuento. Puedo empezar sin esa regla. Hay otro ejemplo que dice, ok, estoy vendiendo entradas para un recital y no puedo vender más de 5 por usuario. ¿Por qué? Porque si no, viene uno, me las compra todas, después las revende en la puerta. Bueno, ok, si estoy saliendo de la luz, estoy saliendo Go con mi producto y nada, me cayó un recital y todavía no tengo esa, y tengo que priorizar y ordenar, ¿qué voy a poner? ¿Esta regla en las 5 o voy a poner que me paguen con tarjeta Visa? Y no, meté la historia de tarjeta Visa, porque si no, no me pueden pagar, y esta regla de validación que quedará para el segundo release, o para el tercero, no sé. Entonces, reglas es otra forma. Y en interfase podemos incluir también que yo lo tengo como una lección aprendida muy fuerte, prioricemos funcionalidad por encima de visualización, ¿no? Por ahí invertimos mucho tiempo en que el botoncito redondito quede acá, quede allá, que, ok, a los niveles de UI son fantásticos, pero si tengo que salir con un MVP, y voy a salir lo más rápido que pueda. Entonces, tratemos de generar procesos sólidos que generen valor, que puedan ser usables, y después, iteramos y refactorizamos todo lo posible. Quería presentarles esto, la forma de hacer un split de las stories con Spider. Hay otros, está el método de la hamburguesa, hay otros más dando vuelta, quería traer uno. ¿Por qué? Porque son las dos patas, tanto Monte Carlo, lo mismo, ¿no? Hay otros métodos similares a Monte Carlo que te pueden dar también el mismo resultado, resultados similares a la hora de ir a trabajar con, con throughput, ¿no? No es el único. Pero bueno, era una pata para decir el cómo hago roadmap y otra pata es para decir cómo cumplo con esto de reducir historias a partes neutrales al riesgo. Cerrando. Wrap up. Estimar no solo se trata de ponernos de acuerdo en un número. Eso es planning poker, pero no estimar. Estimar es más que eso. Y lo vimos. Estimar es conversión compartida.
que es fundamental para los equipos, porque todos necesitan saber de qué se trata lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Las métricas hacen que nuestras afirmaciones no sean solo opiniones. Por eso necesito métricas para generar Monte Carlo, por ejemplo, y traer certezas. O no certezas, pero estimaciones con márgenes de aceptación. El objetivo es siempre entregar valor lo más rápido posible. Eliminamos o reducimos todos los desperdicios que vayamos encontrando en el camino. Eliminamos o reducimos, ¿sí? No nos volvamos locos en eliminarlos. A veces con reducirlos alcanza. Y las matemáticas que tanto odiamos cuando éramos adolescentes nos van a ayudar con el forecast sin necesidad de estimar. Y acá quedaron de vuelta. La azul y la roja son libres y tienen la información para decidir ahora. Hay más, hay práctica, hay más cosas para trabajar. Como digo, hay otros métodos de split, hay otros métodos para hacer forecast, pero a los fines de una hora, justo a tiempo, cumplimos con esto. Sí, Lea. Sí, estoy regoma, pero porque me resulta interesante, ¿eh? Y te lo agradezco un montón. También acá estamos partiendo de la asunción no solo de la madurez rodando, sino también de la madurez con técnicas, como por ejemplo, para poder tener este nivel de conversaciones, del no estimates, del riesgo mínimo o del lean a su máximo nivel, asumimos que los equipos también confeccionan o co-crean PBIs de calidad, ¿no? Sí, ahí es parte de lo que asumimos, digamos, ¿no? Debería ser parte del equipo Scrum, lograr esa madurez en cierto momento para que el Product Owner traiga la información necesaria, los desarrolladores en los refinamientos tengan la seguridad psicológica suficiente y la capacidad de preguntar, repreguntar y repreguntar cuantas veces sea necesario, sin miedo a quedar en ridículo Tal cual. lo que necesiten, digamos, sí, sin duda. Y en tu experiencia, si tuvieras que, no sé, en 3 o 4 pasos, un roadmap de cómo llegar al no estimates, lo previo que como Agile Coaches o como Scrum Master deberíamos lograr en los equipos antes de llegar al no estimates. En tu experiencia, ¿qué se te ocurre? Yo lo usé en un proyecto que explotó o implosionó. No sé si explotó o implosionó. En un proyecto que, cuando dije los 7 meses al principio, que hablamos de los contratos, los 7 meses no son caprichosos. Fue un proyecto que teóricamente eran 7 meses y que terminó siendo 13 con un equipo de los últimos 6 meses, el doble o el triple de grande de lo que era el equipo original. Y en cierto momento nos encontramos con que el roadmap no nos daba ni por nada. Teníamos, por suerte, algo que vos mencionabas antes, historias de usuario bastante bien generadas, un product owner con mucha experiencia, y teníamos un backlog enorme, 300, 400 historias en backlog. Acá ya veníamos con un rodaje, entonces teníamos mucha información. Al tener mucha información fue simple movernos y pegar el salto. Nos dimos vuelta y dijimos, ok, listo. Buscamos la información que teníamos, aplicamos Monte Carlo y nos dio cierta fecha. Y nos dio cierta fecha. Después lo que decidimos también es qué pasa si agrandamos el equipo con personas senior y demás. Y llegamos a eso. Y vos sabés que no erramos, ¿eh? Erramos en una semana y media. El número salió espectacular. Digo, los pasos, si vas a arrancar desde cero, y lo más probable es que le des al equipo un ritmo de no sé, 2 meses, eh, para generar estas dinámicas, ¿no? Y que se conozcan. No lo arranques de cero porque vas a fallar, porque los equipos no van a tener la conciencia necesaria para partir las historias y para conocer el producto y para conocer el negocio. Y después, paulatinamente, y experimentar. Quizás podés usar no estimates junto con la estimación y experimentás y llegas a un punto donde vas a encontrarte que el resultado que te dio no estimate fue mejor que el que te dio los puntos. Y ahí le mostrás al equipo, le mostrás al manager, le mostrás al PO. Chicos, miren, esto hicimos y ven que si trabajamos con esto nos da mejor resultado que meter puntos. Y bueno, y podés hacer el switch. O si tenés un equipo completamente abierto y un management que te ayuda y podés experimentar sin la necesidad de hacerlo en paralelo. Pero no cuesta mucho tiempo
el calcular y experimentar con OSM. No te va a generar trabajo. Y Claro. yo haría No, por ese lado, pero necesitas al menos la base de lo que mencionabas, ¿no? Un equipo que ya tenga cierto rodaje, capacidad para poder discutir, debatir, entender, y bueno, y un ok de alguien que se anime a hacerlo. claro, tal cual, pues yo pensaba en eso, ¿no? Porque si quiero llevarlo al riesgo mínimo, dentro de lo que podemos, de lo que sabemos, de lo que tenemos, con todo este contexto complejo, por ahí tener unos buenos criterios de aceptación, unos buenos DOD, DOR, de alguna manera ayuda al equipo a que sean esas historias todas parejitas como para meter en el modelo de Monte Carlo. Por ahí al principio, no sé, después de un Inception, puede ser un bardo y por ahí tenés que arrancar con algo un poco más cuadradito hasta que el equipo gana esa confianza y por ahí ya después, sí, se largan con esto, pero porque tienen todo un tema de base, ¿no? Claro. Bien, gracias, che. De nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Lucio, ¿qué tal? Sí. Consulta, ¿qué pasa si los PBI que tenés no están tan homogéneos? ¿Podés llegar a considerar alguna desviación estándar? Como para decir, che, mira, más o menos podemos estar dentro de estas fechas. Hay otro método que toma desviación y saca las desviaciones. En Monte Carlo, si vos tenés, a ver, si en Monte Carlo vos metés información donde tenés desviaciones en general, te va a dar una métrica más estirada. Digamos, si metés información que es muy consistente, van a ser más chatos, Ujú. digamos, más cortos Sí, sí, los tiene sentido. márgenes. Cuando tengas métricas más, te va a dar márgenes más largos. Entonces, vos decís, un 95% van a ser 11 historias y un 50% quizás van a ser 30 historias. Entonces, ahí vas a tener que primero ser más conservador hasta tanto logres tener rodaje. Porque si no, corres mucho riesgo de pifiarla. Ujú. Está bien, gracias. Término muy técnico el pifiarla. Así que perdón por eso. Término Eh, técnico. Bienvenido sea. Bueno, gente, gracias por compartir esta tarde con nosotros. Lucio, súper interesante el tema, estuviste todos ahí súper atentos. Muchísimas Bueno, gracias. Muchas muchas gracias. gracias a todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias, chicos. Adiós. Gracias, Gracias. buenas Buenas noches. Chao, tardes. gracias. Gracias a Gracias. todos. Chao, chao. Muchas Adiós. gracias a todos.